Ahora mismo Bitcoin está cayendo más de un 5% y la mayoría de altcoins están cayendo dobles dígitos. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y del mercado de criptomonedas en general para ver en qué punto estamos y qué es lo que podemos esperar a partir de ahora. Bueno, sabíamos que la semana pasada iba a ser una semana importante, una semana seguramente dura, ya que Donald Trump iba a hablar de sus aranceles, iba a hablar del Día de la Liberación. Quien conozca a Donald Trump, quien haya vivido algún que otro mercado con Donald Trump, concretamente desde el año 2017 hasta el 2021, Donald Trump ya estuvo siendo presidente de los Estados Unidos, pues sabrá perfectamente cómo funciona esta persona, cómo manda alguien como Donald Trump, y es queriendo tener constantemente el protagonismo. Y ya desde entonces, desde el año 2017, estaba con todo el tema de los aranceles y estuvo provocando movimientos horizontales con grandes caídas y grandes subidas intermedias durante prácticamente 2 años. Independientemente de esto, como ya sabréis, la semana pasada, a miércoles, Donald Trump anunció dichos aranceles, lo cual provocó el desplome absoluto de la bolsa en Estados Unidos, desde máximos hasta mínimos, por ejemplo, de este movimiento bajista. El SP 500 ya lleva una caída acumulada de casi el 20%. Otros índices, como por ejemplo el Nasdaq, llevan una caída acumulada de prácticamente un 22%, y así con índices europeos e índices en todo el continente y en todo el mundo, simplemente porque lo que haga Estados Unidos afecta a todas las divisas y a todos los países del planeta. Independientemente de esto, durante gran parte de estas caídas se estuvo, como es habitual en este tipo de situaciones, presumiendo del buen desempeño de Bitcoin y otras criptomonedas, simplemente porque mientras en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todo el planeta estábamos viendo cómo las bolsas formaban caídas espectaculares y no vistas en mucho tiempo, porque caídas del 6-7% diario en bolsa, en índices tradicionales, es muy poco habitual, mientras las criptomonedas estaban aguantando. Y se hablaba mucho de este buen desarrollo. Bueno, ahora iremos a hacer diferentes análisis. No voy a entrar a explicar cómo hemos llegado a este punto. Esto lo he estado tratando durante esta última semana, estos últimos 14, 24, 30 y pico días en mi Telegram. Lo tendréis abajo en el primer comentario fijado y descripción del vídeo. Hay muchos análisis rápidos que hago por allí, simplemente hablando de trades, de ideas, de opciones, etcétera, etcétera, con lo cual no voy a entrar a desarrollar todo esto. Sin embargo, sí que quiero desarrollar qué es lo que está ocurriendo ahora y por qué podíamos de alguna forma entender que esta situación iba a llegar. Mañana ya será el día de sacar un poco conclusiones, de ver en qué punto estamos, de ver declaraciones, noticias, opciones encima de la mesa, pero ahora es momento de analizar el cómo se ha llegado finalmente a esta situación, en el sentido de por qué hemos visto esto. Bueno, fijaros cómo Bitcoin está cayendo casi un 6%, Ethereum está cayendo un 11%, Solana casi un 11%, obvio Ethereum contra Bitcoin, Ethereum contra Solana, y Solana contra Bitcoin, perdón, desplomándose, formando nuevos mínimos, nuevas rupturas, la dominancia de Bitcoin subiendo un poco, USDT, la dominancia subiendo bastante. ¿Esto qué implica? Implica que están formándose liquidaciones por todas partes de posiciones apalancadas en largo en todas las criptomonedas posibles, y la gente, en vez de convertirlas a Bitcoin o convertirlas a otra criptomoneda o comprarlas en spot o lo que sea, lo que está haciendo es guardárselo. Por eso la dominancia de USDT está subiendo con tanta fuerza. Y bueno, pues las demás altcoins, en la medida en la cual vamos bajando, pues vemos caídas mucho más importantes. De hecho, pues si os fijáis, vemos la capitalización total del mercado pues cayendo un 6 y pico por ciento. Si excluimos a Bitcoin de la ecuación, estamos cayendo un 7%. Y en cuanto a others, lo cual es del top 10 hacia abajo, estamos cayendo más de un 8%. Con lo cual, en la medida en la cual vamos bajando de capitalización, estamos viendo cómo la caída es más importante. Es algo que ya hemos venido tratando estos días atrás. En cuanto a Total 3, es el gráfico que utilizamos como idea y como referencia para ejecutar todos los trades que hemos ido ejecutando y que hemos comentado en el Telegram. Por eso os lo dejo abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo. Pero llegamos a un punto en el cual, vuelvo a la parte del vídeo en la cual estaba comentando que las criptomonedas se estaban comportando mejor que índices más tradicionales.
veíamos cómo Bitcoin estaba aguantando bastante bien, mientras tanto índices tradicionales estaban cayendo con fuerza. Y me dio por comprobar lo siguiente, y es coger el gráfico de Bitcoin, ponerlo en gráfico diario mismamente. A ver si lo hicimos aquí. Bueno, aquí lo vamos a poder ver tranquilamente. Coger el gráfico de Bitcoin. No, no era el gráfico de Bitcoin, era el gráfico del SP500, puede ser. Vamos a ver si era el SP500. No, exactamente. Perdón, ya llegamos a ello. Era Bitcoin entre SPX. El tema es que había varios gráficos. Era Bitcoin contra SP500. Teníamos tres gráficos. Gráfico número 1. Bitcoin entre SP500, que es esta línea de color azul que estáis viendo. Gráfico número 2. Tenemos el gráfico de Bitcoin como tal, que es esta línea de color naranja que estáis viendo aquí. Gráfico número 3. A ver, esto de aquí, un momento. Exacto. El gráfico número 3, perdón, es el gráfico del SP500. ¿Cuál fue el análisis? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Pues bueno, lo que quise medir fue los momentos en los cuales lo que se estaba formando un movimiento bajista del SP500, es decir, la línea de color morado está cayendo, aquí lo estamos viendo. Sin embargo, la línea de color azul estaba subiendo. ¿Por qué? Pues porque Bitcoin no caía, o porque Bitcoin se estaba manteniendo plano, o directamente porque Bitcoin estaba subiendo. Bien, cada una de estas líneas verticales lo que indican o lo que marcan son momentos donde se ha cumplido esta tesitura. Bitcoin plano o subiendo, SP500 cayendo, Bitcoin entre SP500 subiendo. Bitcoin entre SP500, ¿qué es lo que marca? Compara Bitcoin entre el SP500. Si Bitcoin SP500 sube, significa que Bitcoin se comporta mejor que el SP500, porque sube más o porque cae menos. Y si Bitcoin SP500 cae, significa que Bitcoin se comporta peor que el SP500, porque sube menos o porque cae más. Esto, pues quien no lo entienda, que se vuelva a poner la frase porque es bastante sencillo. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a analizar cada una de estas líneas. Y es que, si os fijáis, las de color rojo verticales, son las líneas o son los momentos en los cuales se cumple esta tesitura y luego, ¿qué es lo que ocurre con Bitcoin? Que termina cayendo. Fijaros, primera vez que ocurre, aquí lo tenemos. SP500 cae, Bitcoin está subiendo un poquito, Bitcoin, SP500 está subiendo, ¿y qué termina ocurriendo? Que Bitcoin cae con fuerza, línea de color naranja. ¿Qué es lo que ocurre aquí? 3/4 partes de lo mismo, de color rojo, con lo cual Bitcoin cae con fuerza. ¿Qué es lo que ocurre aquí? De color verde. ¿Qué implica el color verde? Que en vez de que Bitcoin caiga con fuerza después de que Bitcoin se comporte mejor porque no está cayendo y el SP500 sí que está cayendo, en este caso Bitcoin sube con fuerza. Línea de color rojo, ¿qué es lo que ocurre? Bitcoin termina cayendo. Línea de color rojo, ¿qué es lo que ocurre? Bitcoin termina cayendo. Línea de color verde, ¿qué es lo que ocurre? Bitcoin termina subiendo. Es decir, ¿qué nos marca este gráfico? Nos marca que simplemente he cogido el mercado alcista actual, que durante este mercado alcista actual, en 6 ocasiones, Bitcoin no ha estado cayendo, mientras que el SP500 sí que estaba cayendo. Por eso, BTC contra SP500 subía, porque Bitcoin se comportaba mejor que el SP500, porque el SP500 caía y Bitcoin no caía. Pues bien, de las 6 veces que ha ocurrido esto, que es lo mismo que estaba ocurriendo ahora, en 4 ocasiones lo que ha terminado ocurriendo luego es que Bitcoin caía con fuerza. En la primera, en la segunda, en la cuarta y en la quinta. Es decir, de las 6 veces que Bitcoin se mantenía plano y el SP500 caía, la primera, Bitcoin se ha ido para abajo, la segunda, Bitcoin se ha ido para abajo, la tercera, Bitcoin se ha ido para arriba, la cuarta, Bitcoin se ha ido para abajo, la quinta, Bitcoin se ha ido para abajo, la sexta, Bitcoin se ha ido para arriba y ahora, ¿dónde entramos? En la séptima. Abajo, abajo, arriba, ¿qué es lo que toca? Abajo. Es una forma de analizarlo muy básica, pero aquí lo tenemos. Bitcoin estaba subiendo, manteniéndose plano, mejor dicho, el SP500 estaba cayendo con mucha fuerza, con lo cual Bitcoin contra SP500 estaba subiendo con fuerza. ¿Qué es lo que ha terminado ocurriendo? Pues como bien tocaba por estadística, línea de qué color?
de color rojo, lo cual implica que lo que está ocurriendo ahora no es que fuera previsible, sino que en cuanto a probabilidades podíamos haberlo entendido. Y es que a Bitcoin contra el SP500, independientemente de estar comportándose mejor en cierta fase, le tocaba pasar por el aro a través de una caída importante de Bitcoin. Dicho esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, estamos viendo lo que podíamos esperar, una estructura bajista, una estructura que continúa con el movimiento anterior. Voy a volver a poner el gráfico de velas normal. Bitcoin venía de formar un movimiento correctivo. Lo voy a poner en gráfico de 4 horas, simplemente para que lo veamos un poquito mejor. Veníamos de formar este movimiento correctivo, esto fuera, esto fuera. Sí que es cierto que estábamos formando una especie de acumulación de la que ya hablamos también la semana pasada y la anterior por la falta de claridad, pero dentro de esta falta de claridad veníamos de romper la estructura del canal, impulso, pullback y continuación. En gráfico diario se ve un poquito más claro. Hemos estado hablando de esto durante todas estas semanas. Seguimos dentro del patrón, seguimos dentro de la misma estructura de canal, de cuña, llamadla como queráis, da igual. El precio desde estos niveles puede seguir cayendo sin ningún tipo de problema. Desde el punto actual, Bitcoin puede formar una caída del 11% y que no ocurra absolutamente nada. Se puede poner por debajo de los 70.000 y que sigamos dentro del mismo canal y que sigamos dentro del mismo punto. Es decir, formando algo, vamos a ver si podemos replicarlo de algún momento anterior, algo así. ¿Qué significaría esto? Pues nada, simplemente atacar por tercera o cuarta vez la parte inferior del canal y desde aquí ya podríamos jugar con algo porque tenemos el patrón completado, porque hemos atacado la zona de máximos anteriores, que es un nivel de soporte también, porque en gráfico semanal completamos de alguna forma esta estructura de impulso, pullback y continuación. ¿En forma de qué? En forma de canal, lo cual es un patrón de reversión y continúa la fiesta. Impulso, pullback y continuación. Y dejamos de hacer máximos y mínimos decrecientes. ¿Para qué? Para empezar a hacer máximos y mínimos crecientes. A esto lo podréis llamar, pues, quien opere patrones lo llamará hombro, cabeza, hombro. Quien opere solamente acción del precio lo llamará máximos y mínimos crecientes. El que quiera operar Fibonacci pues buscará retrocesos, habrá aquí Fair Value Gaps para parar un tiro. En definitiva, lo de siempre. Luego convergerán todas las estrategias de trading, sabrán perfectamente lo que ha ocurrido. Pero independientemente de esto, del mismo modo que en Telegram, que lo tendréis primer comentario fijado y descripción, estuvimos hablando de esto, de cómo se mueve el mercado, de máximos y mínimos decrecientes, por eso sabíamos que el precio podía seguir cayendo, por eso ejecutamos trades comentándolos. Vamos a verlos. Ejecutamos Atom, ejecutamos, ahí tenemos, 2 en Atom, ejecutamos AVAX. Lo tenemos por aquí. Ejecutamos también, a ver, lo tengo aquí guardado. XS, perdón. Ejecutamos Polkadot, ejecutamos, bueno, todos los trades que hemos ido comentando, todos los trades que hemos ido ejecutando, pues ahí los tenemos, ¿no? Pues bueno, la estructura no es de peligro, no es de nada, simplemente estamos completando un patrón. Oye, que si uno ha dicho una cosa, que si otro ha dicho otra, que si ha sido Donald Trump que no sé qué, que si ha sido no sé quién que no sé cuántos, ¿qué más da? Al final la estructura es la misma y es lo que podíamos esperar simplemente por lo que el patrón que se está formando de máximos y mínimos decrecientes y de continuación de toda esta estructura bajista. Habiendo dicho esto, perdón que se me desenfoca la cámara, recuerda, primer comentario fijado y descripción del vídeo, encontrarás mi canal de Telegram para entrar, para ver un poco lo que vamos comentando, para estar un poquito al día de cuando no subo vídeo, pues qué es lo que voy haciendo. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, mañana continuamos con más. Si te ha gustado, si te ha servido, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.